Las ideologías políticas. Introducción. Las ideologías han tenido un gran aporte para las bases y desarrollo de cada sociedad, formada en las diferentes culturas, quienes a su vez significaron el progreso y caída de diferentes momentos a lo largo de la historia. Las diferentes ideologías que pueden desempeñarse en alguna sociedad optarán por apegarse a las bases que imparta la política, ya sea por la participación en conjunto de la población. Antecedentes. Las diferentes sociedades desde un inicio han buscado la estabilidad y tranquilidad y seguridad de todos, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad misma del medio. Por último, estas ideologías han tomado puntos de desarrollo en cada sociedad, desde la monarquía hasta las democráticas, en favor del Estado y la población. El nacionalismo surge a finales del siglo XVIII y se desarrolla durante el siglo XIX con el propósito de generar conciencia en una comunidad. Además, intenta generar patriotismo en los ciudadanos. Sus características son gran exaltación del gobierno central y la defensa de que existe una sola nación dentro de su territorio, y el sentimiento exacerbado de las características definitorias del Estado. Por otro lado, los tipos de nacionalismo son nacionalismo liberal, siendo su principal defensor Mazzini. Este defiende que la nación tiene su origen en la voluntad de cada uno de los individuos. El nacionalismo conservador, defendido por Herder y Fichte, afirman que la nación surge de las costumbres, de la religión, la tradición, la música y el territorio. El nacionalismo religioso se identifica con el origen de la religión predominante en la nación. Ahora, en el Perú, a pesar de los 200 años de república, aún no hemos solidificado la idea de nación. Aún hay un marcado racismo por la cultura del otro y nuestro pasado histórico. El comunismo. El comunismo es una ideología política y de organización social que propone una distribución democrática para las riquezas, a su vez para que no exista diferencias sociales. En la actualidad, ninguna nación considerada comunista ha logrado llevar a la práctica estas ideologías de manera pura debido a la corrupción. El anarquismo. Para que el anarquismo naciera hay que tener en cuenta que estábamos en una época donde se daba la revolución industrial y la migración del campo a la ciudad en busca de trabajo era masivo. Sin embargo, lo que encontraron fue un campo laboral bajo condiciones pésimas de salubridad, hacinamiento y encima mala paga, por lo que la gente empieza a promover un cambio de mentalidad para que el sistema capitalista no devore al proletariado. Es así como se da inicio al anarquismo. Ahora, ¿qué buscaba el anarquismo? Lo que el anarquismo buscaba era la abolición del Estado, la supresión de cualquier tipo de autoritarismo y la libertad individual de la persona. El anarquismo no creía en el Estado, ni en el Estado ni en ningún tipo de gobierno, por lo que no solo rechazaban cualquier tipo de régimen, sino que promovían la abolición de estos, dado que creían que era el gobierno el que permitía la opresión de la burguesía contra el proletariado. De modo que si acabamos con el gobierno, acabamos con la opresión y la desigualdad. Características del anarquismo. Si bien fue un grupo minoritario, fue uno de los más resilientes. Ahora, los anarquistas tienen como inspiración a Rousseau, quien nos dice que el hombre es bueno por naturaleza, por lo que los anarquistas alegaban que es el capitalismo el que corrompe esa bonanza y por tanto vuelve mal a la sociedad. Ellos rechazaban la autoridad y el gobierno, además de promulgar la destrucción del Estado. Pues si no hay Estado, no hay capitalismo, y si no hay capitalismo, no hay opresión. El mecanismo que ellos usaban para destruir el Estado era la huelga general. Si se para la mano de obra, se quiebra la producción general, y por tanto el sistema capitalista decae. Ellos también hacían hincapié en la educación, pues se pensaba que cada persona debería ser capaz de pensar por sí misma para elegir su manera de vivir y sacar sus propias conclusiones de cómo luchar para conseguir aquella vida. También estaban a favor de la abolición de la propiedad privada y la herencia, y sobre todo el hecho de ensalzar el individualismo consciente de cada ser humano. Exponentes del anarquismo. Como primer precursor tenemos a Proudhon, quien creía que no debería destruirse el capitalismo, sino que debería implementarse el sufragio universal, en el cual todas las personas puedan conducir el sistema capitalista. También creía que era necesaria la creación de pequeñas asociaciones autónomas, para que los pequeños productores puedan autogestionarse, de tal manera que los beneficios y los trabajos sean acorde a lo que ellos buscaban y no a lo que el amo señor pedía. Como segundo precursor está Kropotkin, quien creía que la sociedad debería manejarse sin el Estado.
pues creía que el Estado era inútil. Este promulgaba que no se debería diferenciar entre el trabajo manual y el intelectual, puesto que ambos gozan de diferentes aptitudes inteligentes en sus respectivos campos. Este también promulga el apoyo mutuo, la libertad y la solidaridad. El fascismo. La palabra proviene del italiano fascio, que significa haz, que es el símbolo de este movimiento político que tiene una forma de gobierno de carácter totalitario, antidemocrático, ultranacionalista y de extrema derecha. Es poco conocido que el fascismo tiene sus orígenes con el escritor italiano Gabriele D'Annunzio, que fue soldado durante la Primera Guerra Mundial, donde reforzó su visión ultranacionalista y donde al terminar la guerra tomó por la fuerza la ciudad de Fiume, donde en conjunto con el sindicalista Alceste de Ambris escribió la constitución denominada la Carta de Carnero, y en 1920 instauró un régimen donde se dio a sí mismo amplios poderes ignorando las encuestas y la democracia. Según el filósofo Umberto Coa, no es una ideología del todo coherente, ya que toma formas diferentes de acuerdo al lugar. Entre sus características tenemos que surge de la frustración, de que un grupo social que ha perdido privilegios tiene miedo de que otro grupo social pueda quitárselos. Miedo a la diversidad, donde se busca la unidad y el consenso, cultivando el miedo a lo diferente. El elitismo, donde se ve la idea de que el pueblo y los líderes son lo mejor del mundo y sociedad. Y finalmente el irracionalismo, donde se desconfía de la reflexión profunda y de la crítica. El libertarismo. Fue una ideología política que aparece antes del siglo XX. Se caracteriza porque aboga por una drástica reducción del tamaño y rol del Estado. Asimismo, valora la libertad del individuo por encima de toda autoridad. El Estado aquí se va a limitar su labor solo a la protección de los derechos individuales. Asimismo, va a dejar que sus ciudadanos persigan sus fines de forma pacífica. Aquí el Estado se preocupa poco por las desigualdades entre ricos y pobres, pero intervendrá cuando estas desigualdades afecten la libertad personal y se reduce a la prosperidad en general. Esta ideología política considera que la única manera de asegurar la libertad personal es garantizar la inviolabilidad de la propiedad privada y limitar lo que más se pueda las intervenciones del gobierno. Su máximo representante fue Frédéric Bastiat, que fue un legislador francés al que se le consideró uno de los mayores teóricos del liberalismo de la historia. Ideologías más influyentes en el Perú. El neoliberalismo. Es un movimiento que apareció después de la Primera Guerra Mundial, el cual limita la intervención del Estado en asuntos jurídicos y económicos. El neoliberalismo, como ideología, es un proyecto político basado en la permanencia de las libertades individuales. El neoliberalismo en el Perú se aplicó a inicios de los 90 y asimismo el primer presidente en aplicar el neoliberalismo en el Perú fue en el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Cómo influyó en el Perú? Se creía que el capital extranjero permitiría la modernización de nuestra economía y que las inversiones en transporte, telecomunicaciones y minería traerían cambios positivos en los distintos ámbitos de la población y el bienestar nacional. En el año de 1993, el PBI tuvo un porcentaje de 41.1%, la construcción tuvo 106.2%, el comercio tuvo un 48.2%, mientras tanto que la minería alcanzó un porcentaje de 48.5%. Las medidas que se consideró que implementaron a partir del año de 1990 fueron las siguientes: liberación de los mercados y servicios de trabajo, privatización de las empresas públicas, limitación de las funciones del Estado, regulación de los mercados financieros y capitales. Asimismo, algo muy importante, el neoliberalismo buscaba la igualdad de los ciudadanos, pero tuvo un efecto contrario, ya que el control de la inflación al día de hoy no ha contribuido a disminuir los niveles de pobreza y pobreza extrema, solo han profundizado la desigualdad en la distribución del ingreso. Conclusiones. 1. Se concluye que las ideologías políticas son ideas propias de cada partido político, las cuales se basan en la idea del correcto funcionamiento de la sociedad y del Estado. Gracias a los aportes de las diferentes ideologías es que se pudo plantear una estructura más estable y autónoma, permitiendo a las sociedades desarrollar factores de sostenibilidad para con la población y la cultura.